Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Existen diversas maneras para medir la productividad de un investigador. Una de ellas es el llamado índice H. Este es una métrica que se nutre principalmente del impacto de las citas de las publicaciones y fue desarrollado inicialmente por el señor Jorge Hirsch de la Universidad de California y funciona del siguiente modo. Vamos a suponer un investigador que tenga 100 publicaciones y de esas publicaciones algunas han tenido más impacto, otras han tenido menos. Las que más impacto hayan tenido, y si medimos ese impacto por el número de citas, vamos a suponer que algunas tienen 10 citas, otras 20, 30, 40, 50, y luego hay algunas que tienen 0 citas, otras que tienen 1, 2, etc. Entonces os podéis imaginar que hay una distribución del número de citas, donde si en el eje Y tenemos el número de citas y luego en el eje X ponemos el número de artículos, entonces habrá un momento donde tenemos una recta que corta esa distribución en un cierto punto, que es el punto H. Y ese es el índice Hirsch, el índice H, que básicamente, imaginaos, en este caso con 100 artículos, si nos sale un número, por ejemplo 20, querría decir que este investigador tiene al menos 20 publicaciones donde esas 20 publicaciones tienen un mínimo de 20 citas. Esa es un poco la historia y el funcionamiento de este índice H. Se ha hablado mucho sobre la funcionalidad o el pragmatismo de utilizar este índice para medir el impacto real de un científico. Y bueno, hay un poco de todo. Está sus detractores, está la gente que apoya su uso. Hay casos complejos, por ejemplo, no se puede comparar a veces el índice H de investigadores de un campo donde es muy difícil publicar a otros campos donde es muchísimo más fácil y donde también es mucho más fácil conseguir esas citas. Entonces es un índice no exento de cierta controversia. Aunque si nos vamos a la práctica, es muchas veces el tipo de métrica que miden las agencias de evaluación al medir al peso a los investigadores. Es lo que hay, como se suele decir. Hay algunos investigadores que no tienen ningún problema y que a la hora de presentarse a sí mismos hablan de: hola, yo tengo 100 publicaciones y mi índice H es de 20. Y ya está, no dicen ninguna cosa más. Esto está bien, esto está mal. Bueno, pues es algo discutible. Yo creo que lo importante es que uno debe saber lo que significa, lo que implica, y luego saber cuándo y cuándo no, en qué contextos y en qué no contextos pues se puede utilizar. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Aquí mi curiosidad, mi pregunta, y por eso también hacia este episodio, es un episodio un poco reflexivo, es cómo podría un creador de contenido de manera general utilizar alguna métrica que midiera su impacto. Me voy a explicar un poco. Aquí, a la hora de medir el índice H, estamos hablando de publicaciones y citas, básicamente, y la distribución que tienen.
Luego se puede hablar técnicamente de que un investigador sea un generador de contenido que, al medirlo según su índice H, el contenido que genera básicamente son publicaciones científicas que pasan un cierto proceso de revisión. Se puede decir así, pero nos podemos ir a algo más general, a un creador de contenido general. Alguien que genera un contenido, puede ser en investigación, puede ser en otras áreas, pero como este es un podcast de investigación, nos vamos a referir a los generadores de contenido en el tema de investigación. ¿Cómo podríamos medir el impacto de ese investigador que ahora no solo genera publicaciones científicas en los journals, sino que, por ejemplo, puede generar hilos de Twitter, posts en LinkedIn, vídeos bailando sin bailar en TikTok, figuras, o mejor dicho, fotos en Instagram, y así un largo etcétera, con todas las redes sociales, con todos los medios de difusión que podemos tener hoy en día? ¿Cuál sería la manera más adecuada de medir ese impacto? Pues bien, a mí al menos lo que se me ocurre, lo que yo aplicaría en este caso sería definir una especie del índice T. Antes hemos hablado del índice H para las publicaciones, pues yo hablaría del índice T. ¿Cómo lo aplicaría? Pues vámonos a un ejemplo bastante sencillo. Vámonos al ejemplo de Twitter, ¿verdad? Supongo que todos lo conocéis, pero a la hora de generar contenido, cuando uno genera un tweet o cuando uno genera un hilo de tweets que tenga cierto impacto, o cuando a la gente le empieza a gustar, bueno, pues lo que sucede es que se producen una serie de retweets. O mejor dicho, para los que no conozcan todo esto, es que el público puede darle al like al decirle simplemente me gusta, o darle al retweet, que significa me ha gustado y lo intento difundir con el resto del público que me sigue a mí, para ver si al mismo tiempo les puede gustar y a ver si al mismo tiempo hacen el mismo fenómeno que yo he creado y lo vuelven a retuitear, etcétera, con lo cual se daría una especie de fenómeno de amplificación de esa señal, de ese contenido que se ha generado, ¿no? Entonces, en el caso de que este contenido tuviera un gran impacto, se podría producir un fenómeno viral y que llegase pues a muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos medir esto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo podríamos medir esto de la manera más adecuada posible? Podríamos hablar de un índice T, donde sería... Ahora ya no hablamos de un hilo de Twitter determinado o de un tweet determinado. Ahora lo que tenemos que hacer es coger toda la producción o el timeline de un investigador determinado, analizar todos sus tweets y tener en cuenta cuántos de esos tweets han tenido tantos retweets, ¿verdad? Si, por ejemplo, si ese investigador ha tenido poco impacto en Twitter, lo normal es que tenga muy pocos tweets de todos los que ha hecho que hayan llegado relativamente lejos, o mejor dicho, que hayan tenido un mínimo número de retweets. Mientras que si ha tenido un mayor impacto, pues es bastante probable que un gran porcentaje de sus tweets tengan al menos un 10%, por ejemplo, el 30% de todos los hilos o tweets que produce, que tengan al menos pues unos 10 retweets, 100 retweets, 1000 retweets, etcétera, etcétera. Entonces, si aquí aplicamos el mismo mecanismo del índice H, podríamos tener el índice T. Cuando un investigador en Twitter tiene un índice T igual a 30, querría decir que al menos tiene 30 tweets que han conseguido 30 retweets. Y así sucesivamente. Esta idea se podría aplicar también a otras redes, imagino, como LinkedIn, donde también en lugar de retweet creo que está el repost. Y lo imagino que en Instagram y en TikTok, que no controlo tanto, pues se puede dar un fenómeno relativamente parecido, ¿no?
Entonces, esta podría ser una manera de medir ese impacto. Podrían haber muchísimas otras, pero yo creo que aquí lo interesante, y que no sé si empezará a suceder en algún momento, que algunos investigadores, a la hora de hablar de la difusión o de la divulgación de su trabajo, como comentábamos en el episodio anterior sobre proyectos de divulgación, a la hora de poner en su currículum su capacidad divulgadora, pues hablen o añadan de manera expresa a su currículum este índice T para reflejar el impacto que tiene el contenido en las redes sociales que ellos utilizan, ¿no? Bien, aquí la principal pega que veo yo de esta idea es que, si bien en el índice H se nutre únicamente de las publicaciones científicas, el índice T se podría nutrir de cualquier cosa, porque lo que tiene en cuenta es el impacto del timeline completo del investigador en las redes sociales. Y por explicarlo con un ejemplo lo más fácil posible, vamos a suponer que de cada 100 tweets de este investigador, 99 son fotos de gatos y una es sobre sus temas de investigación, y que lo que está teniendo mayor retweet son sus fotos de gatos o sus opiniones políticas o cualquier otra cosa que no tiene que ver con la investigación. Entonces, claro, ahí digamos que tendríamos sobreinflado ese índice T de publicaciones, de capacidad divulgativa de ese investigador, ¿no? Y ya no sería tan válido. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Habría alguna manera para saber que todos esos retweets que se le producen a sus publicaciones son por contenido científico investigador? Pues a mí al menos no se me ocurre ninguna manera. Alguna manera muy rápida sería quizás analizar si los que le hacen el retweet son también investigadores. Pero claro, el problema es que esos investigadores también les podían gustar las fotos de gatos, y entonces se estaría rompiendo el valor de esta métrica. Bueno, pues nada más. Era una reflexión por ver si se te ocurre alguna manera mejor de tener en cuenta el impacto de un investigador como generador de contenido en las redes sociales. Y si se te ocurre y quieres comentarlo, pues te aconsejo que te vengas a nuestra comunidad en WhatsApp, donde estamos ahora mismo montando muchos episodios. Esto lo expliqué hace poco en el episodio 203, 204, 205. Lo puedes ver ahí en la lista. Y si te quieres unir, únicamente tienes que irte a horacio-ps.com/comunidad. Bueno, pues nada más. Espero que te haya sido interesante y hasta luego.